¿Alguna vez confiaste en alguien que parecía entenderte mejor que tú mismo? ¿Alguna vez te sentiste atraído por una mirada que parecía ver todas tus heridas y al mismo tiempo acariciarlas? ¿Ya tuviste la sensación de estar seguro, hasta darte cuenta de que esa seguridad era la trampa misma? Nietzsche escribió: quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Y quizá lo más aterrador no sean los monstruos visibles, sino aquellos que sonríen mientras te estudian en silencio. Este video no trata de villanos de películas, ni de psicópatas de series. Se trata de un tipo de personalidad que habita lo cotidiano, que puede estar en tu trabajo, en tu familia o dentro de ti. Un tipo de mente moldeada no por el deseo de causar dolor, sino por la necesidad de no volver a sentirlo. Vivimos en una era donde la sensibilidad se volvió debilidad, donde quien siente demasiado recibe el primer golpe. Y es en este escenario donde nace la figura más peligrosa de todas, aquel que conoce el dolor tan profundamente que aprendió a usarlo como escudo, y a veces como arma. El filósofo italiano Nicolás Maquiavelo quizá nunca usó la palabra empatía, pero entendió como nadie el juego silencioso de las emociones humanas. No hablaba de bondad, hablaba de control. No enseñaba a amar, enseñaba a ser temido. Y es precisamente por eso que sus ideas aún resuenan, porque describen algo atemporal, algo que late bajo la piel de las relaciones humanas, la búsqueda de ventaja, aunque se disfrace de cariño. Aquí, hoy, vamos a explorar esa figura enigmática, el Dark Empath, el empático oscuro, un alma que lo siente todo, pero no deja escapar nada, que lee los sentimientos ajenos como quien lee cartas marcadas y que ha sobrevivido tanto, que dejó de intentar ser comprendido. Tal vez conozcas a alguien así, tal vez tú seas alguien así, pero antes de juzgar, respira. Porque no todo lo que parece manipulación nace de la maldad. A veces nace del exceso de bondad, traicionada. Y quien ya sangró en silencio aprende a callar incluso cuando gana. Esta es una invitación, no al miedo, sino al reconocimiento. El tipo de personalidad más peligroso no es aquel que grita, es el que observa, el que entiende y el que, aun viendo todo, elige el silencio. ¿Estás listo para ver con ojos que ya no se cierran? Él no entra en tu vida con estruendo, no fuerza, no exige. No se impone, él escucha, te observa como quien descifra un poema secreto, recuerda lo que tú olvidaste que contaste, ríe de tus viejas bromas, te hace sentir visto, sentido, reconocido y más que nada, especial. Pero hay algo que no notas de inmediato, estás siendo leído, página por página, emoción por emoción, herida por herida. El manipulador invisible es distinto del narcisista clásico, no quiere ser el centro de las atenciones, quiere ser el centro de tu mente y para eso no grita. Susurra, no miente directamente, planta dudas, no se impone, se adapta. Piensa en una persona que siempre parece saber lo que quieres escuchar, que valida tus traumas, comparte dolores semejantes, se alinea con tus inseguridades como si hubiera nacido para comprenderlas. ¿Eso es empatía? Puede ser, pero en ciertos casos es un mapa hacia tu alma, trazado con precisión quirúrgica. El Dark Empath, el empático oscuro, es un ser que aprendió a sobrevivir donde la bondad fue castigada. Desarrolló la habilidad de sentir profundamente y ocultar aún más profundamente. Como una hoja escondida en un guante de terciopelo, no corta al toque, corta al abrazo. Y esa es la trampa. Después de todo, ¿cómo desconfiar de alguien que parece conocerte tan bien? ¿Cómo levantar barreras contra quien parece estar solo intentando entenderte? Esa es la genialidad del manipulador invisible. No convence, invita. Y cuando aceptas la invitación, cuando te sientes finalmente en casa, es cuando él te mueve, no por maldad, sino por necesidad. Maquiavelo, en El Príncipe, decía que el gobernante prudente no debe mantener la palabra dada cuando esto resulte perjudicial para él. Ahora piensa en esa frase fuera de la política. Piénsala dentro de las relaciones humanas. ¿Cuántas veces has sido manipulado no por alguien cruel, sino por alguien herido? ¿Alguien que entendió demasiado pronto que el mundo no perdona a los sensibles? El manipulador invisible no usa la fuerza, usa la ausencia de ella. Te acoge mientras estudia dónde escondes el miedo. Y lo más aterrador, no necesita mentir, solo necesita entender. Muchos Dark Empaths nacieron de fracturas, de padres distantes, de amores abusivos, de amistades que solo existían mientras sonreías. Aprendieron a mapear al otro como una forma de defensa, pero con el tiempo, esa lectura se volvió estrategia, no para destruir, sino para no ser destruidos nunca más. El peligro está justamente ahí, porque este tipo de manipulación no parece agresión, parece conexión, y cuando despiertas, ya no sabes si fuiste seducido o secuestrado.
El manipulador invisible no quiere dominar el mundo, solo quiere no ser dominado por él, pero para lograrlo, aprendió a dominarte a ti, suavemente, lentamente, imperceptiblemente. Y quizá solo lo notes cuando ya le hayas contado todo, cuando ya le hayas entregado tu corazón en las manos de alguien que nunca prometió sostenerlo. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces, el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. Existe una técnica que ayuda a reorganizar tus patrones de pensamiento y te da estructura para tomar decisiones conscientes, basadas en lógica, claridad y valores internos. Combina elementos de la filosofía aplicada con neurociencia moderna y ejercicios prácticos de autoconocimiento. Muchas personas que estaban atrapadas en ciclos de ansiedad, procrastinación o impulsividad lograron finalmente tomar el control de su mente aplicando este proceso. Dejamos un video completo con todos los detalles en nuestro sitio web. Si quieres entender cómo funciona, escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Dicen que Nicolás Maquiavelo escribió El Príncipe para agradar a los poderosos, pero quien lee con ojos atentos percibe algo más profundo. Él no enseñaba cómo ser malo, enseñaba cómo no ser destruido por quienes ya lo eran. Maquiavelo sabía que, en el juego de la vida, la moral muchas veces es un lujo y el instinto de supervivencia, una necesidad. Observaba el mundo como un anatomista del alma humana, quirúrgicamente, sin ilusiones. Sabía que el amor es volátil, pero el miedo permanece, que las promesas solo duran mientras sean útiles, y que, detrás de las sonrisas de la corte, había dagas listas para clavarse en la espalda. Ahora, lleva esa visión al campo emocional. Hoy, quien siente demasiado suele ser desechado, quien se entrega de verdad es usado, y quien intenta ser bueno todo el tiempo, termina agotado. Y es aquí donde el pensamiento maquiavélico se entrelaza con el perfil del Dark Empath. No hablamos de frialdad vacía. Hablamos de inteligencia emocional refinada al punto de parecer mágica. El Dark Empath aprendió, así como Maquiavelo, que mostrar demasiado es exponer debilidades, que revelar intenciones es dar munición. Entonces escucha más de lo que habla, siente más de lo que reacciona, y actúa solo cuando la lectura está completa. En El Príncipe, Maquiavelo afirma, es mucho más seguro ser temido que amado cuando se tiene que prescindir de una de las dos. Ahora piensa en alguien que te hace sentir ambas, miedo y fascinación. Ese es el territorio del Dark Empath. No es manipulador por elección, es estratégico por instinto, porque ya sangró lo suficiente intentando ser comprendido, y aprendió que, a veces, la única forma de no ser vencido es aprender a jugar. Pero hay una diferencia sutil y letal entre manipulación maquiavélica y empatía maquiavélica. El manipulador clásico busca control, el Dark Empath busca protección. Siente el ambiente como un radar humano, reacciona con precisión, anticipa intenciones, desarma conflictos, todo sin alzar la voz. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso. Parece tranquilo, parece amable, pero por dentro está operando en niveles profundos de análisis emocional. Lee expresiones, entonaciones, pausas, sabe cuando estás mintiendo, aunque jures estar diciendo la verdad. Y como Maquiavelo aprendió a usar eso no como un juego de dominación, sino como una armadura invisible. Ese es el nuevo tipo de poder, no el del dominio brutal, sino el del silencio que todo lo ve, no el grito que impone, sino la mirada que comprende y decide no avisar que entendió. El mundo no valora a los empáticos, pero el Dark Empath no necesita valoración, solo necesita claridad. Y cuando entiende el terreno emocional en el que camina, se mueve como una sombra, imposible de atrapar, difícil de olvidar. En el fondo, Maquiavelo y el Dark Empath comparten una misma lección. Aquel que ve el mundo como realmente es, jamás será sorprendido. Antes de volverse enigmático, fue transparente. Antes de cerrarse en silencio, se abrió demasiado. El empático es, por naturaleza, alguien que siente profundamente, que se conecta con facilidad, que percibe matices en las palabras, en las expresiones, en los silencios. No vive en la superficie, se sumerge. Y quizá fue precisamente eso lo que lo destruyó. Se entregó demasiado, perdonó demasiado, entendió demasiado. Y entre más se entregaba, más notaba que los demás no hacían lo mismo. Hasta que un día, algo se rompió. No de manera explosiva, sino lenta. Como una cuerda que revienta después de sostener demasiado peso por demasiado tiempo. Así es como el empático empieza a caer. No por haberse equivocado, sino por haber sido usado. Con el tiempo, se da cuenta de que sus mayores cualidades
sensibilidad, generosidad, comprensión, son vistas por muchos como debilidades. La gente se acerca, vacía su energía, toma todo lo que tiene para ofrecer y, cuando ya no queda nada, se va. Y el empático se queda con el vacío. La caída no es visible, es interna. Un proceso silencioso donde la ingenuidad se convierte en desconfianza, donde la esperanza se convierte en análisis. Es en ese punto donde empieza a cambiar, empieza a observar, a guardarse las cosas, a responder con silencio en lugar de explicaciones. No deja de sentir, pero empieza a seleccionar, a reflexionar quién merece acceso a lo que siente. Ese cambio, para quien lo ve desde fuera, puede parecer frialdad, puede parecer egoísmo, pero en realidad es supervivencia. No es que haya dejado de importarle, simplemente ya no soporta preocuparse por quienes no corresponden. Se cansó de darlo todo y recibir tan poco. Y cuando ese proceso termina, cuando el empático finalmente se cansa de desangrarse por los demás, se transforma, no en alguien cruel, sino en alguien selectivo, preciso, estratégico. El dolor lo pulió, la traición lo educó, la soledad lo refinó. Ahora ve el juego y conoce las reglas. Esa es la raíz del Dark Empath. Alguien que sintió tanto que tuvo que aprender a sentir con cautela, que percibe el mundo con una profundidad aterradora, pero ya no permite que el mundo lo use. La caída del empático no es el fin de su empatía, es el nacimiento de su autonomía, la madurez de quien aprendió, en la práctica, que el amor necesita límites, y que no hay nada más poderoso que alguien que lo siente todo, pero elige a quien entregarle su corazón. El tipo de personalidad más peligroso no grita, no se exalta, no amenaza, solo observa. Eso es lo que lo hace tan inquietante. No busca el enfrentamiento, busca la lectura, y mientras tú hablas, te justificas, intentas aparentar algo, él te está descifrando, callado, atento, imposible de leer. Ese tipo de presencia no entra en discusiones, no lo necesita. Sabe que quien pierde el control, ya perdió el juego. El Dark Empath se volvió peligroso porque desarrolló la habilidad más rara de nuestro tiempo, la capacidad de sentirlo todo y no reaccionar a nada. Lee las emociones con una precisión quirúrgica. Sabe cuando alguien está siendo falso, cuando esconde algo, cuando intenta manipularlo, pero no reacciona en el momento. Espera, no busca tener la razón, busca tener paz, y por eso, cuando se da cuenta de que está frente a alguien tóxico, no confronta, se aleja, sin explicaciones, sin drama, sin despedidas. Y eso asusta. Asusta porque vivimos en un mundo ruidoso, donde las personas gritan para probar su valor, pelean por migajas de atención, exponen todo en redes sociales. Pero el Dark Empath es lo contrario. Él es silencio. Y en el silencio está el verdadero poder. No necesita manipular a nadie. Las personas por sí solas se rebelan a su lado. Y cuando eso pasa, toma decisiones frías basadas en información caliente. No perdona fácilmente, pero no por rencor, sino por estrategia. Sabe que a veces permitir el regreso de alguien es darle una segunda oportunidad para destruirlo. Ese tipo de persona es temido porque no depende de nadie. Siente, pero no se apega. Ama, pero no se ilusiona. Ayuda, pero ya no se sacrifica. Su presencia incomoda porque es firme sin necesidad de levantar la voz. No intenta impresionar. Simplemente existe con autenticidad. Y eso, en un mundo de máscaras, es revolucionario. No necesita validación. No necesita ser comprendido. Aprendió que ser malinterpretado por mentes pequeñas es el precio de preservar su paz. El Dark Empath es el tipo de persona que nadie nota cuando llega, pero todos extrañan cuando se va, porque, aún sin decir nada, mueve la estructura emocional de quienes lo rodean, no por jugar con los demás, sino por no permitir más que jueguen con él. Y ese es el verdadero peligro. Alguien que conoce la profundidad del sentimiento humano, pero que aprendió a usarlo con disciplina. Alguien que no necesita vencer a otros, porque ya se venció a sí mismo. A lo largo de este recorrido quizá te reconociste en fragmentos, o quizá recordaste a alguien que entró en tu vida de manera suave y salió como un terremoto, o más profundamente, tal vez sentiste que algo dentro de ti cambió. Lo que vimos aquí no es solo la descripción de un perfil psicológico, es un espejo de lo que el mundo nos obliga a convertirnos cuando sentir demasiado empieza a doler. El Dark Empath no es un villano, es un sobreviviente, alguien que descubrió, en la práctica, que la sensibilidad es una espada de doble filo, que sentir profundamente sin protección puede ser el camino más corto hacia el agotamiento, pero lo más importante, esa transformación no significa la pérdida de la esencia, marca el nacimiento de una nueva forma de existir, más selectiva, más atenta, más protegida. En un mundo que celebra la actuación,
El Dark Empath es la pausa, es el intervalo entre lo que la gente dice y lo que realmente siente. Camina en silencio, sin necesitar escenarios, y quizá por eso sea tan incomprendido, pero también tan libre, porque al final de cuentas, el verdadero poder no está en dominar al otro, está en dominarse a sí mismo, no está en manipular emociones, está en protegerlas, y no está en conquistar aplausos, está en vivir en paz con la propia conciencia, incluso cuando nadie más entiende. Quería compartir algo contigo. Hubo un tiempo en que intentaba entender a todos, escuchaba, absorbía, me entregaba, y muchas veces me perdía, me involucraba con personas que no sabían qué hacer con mi presencia, y cuando me alejaba decían, cambiaste. Pero lo que ellas no sabían es que yo no había cambiado, solo me había sanado. Esa es la realidad de muchos que pasan por aquí. Gente buena, intensa, generosa, que ya fue herida precisamente por ser todo eso. Y fue por eso que escribí este guión. No para enseñarte a ser alguien frío o manipulador, sino para recordarte que puedes y debes proteger lo que sientes. Si este video habló contigo en un lugar más profundo de lo que las palabras alcanzan, entonces te agradezco por haberte quedado hasta el final, por haber escuchado en silencio, por haberte reconocido. Eres parte de una minoría que ve más allá de lo obvio, y eso, créeme, es una fuerza. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado si quieres acceder al contenido completo sobre el modelo de autotransformación que combina neurociencia y filosofía práctica, y que te ayuda a desarrollar disciplina, claridad mental y una dirección real para tu vida. Ahora voy a pedirte 3 cosas, pero de una manera diferente. Dale like al video, no por obligación, sino como una señal silenciosa de que escuchaste y fuiste escuchado. Comenta aquí abajo, yo veo, solo eso, sin explicación. Quien sepa, lo entenderá. Y suscríbete al canal, porque aquí no serás tratado como exagerado, frágil o difícil de entender. Aquí, tu profundidad es bienvenida. Y esos 2 videos que están apareciendo en la pantalla ahora, uno de ellos muestra el otro lado de la moneda, lo que pasa cuando el manipulador pierde el control. El otro habla sobre algo que casi nadie tiene el valor de admitir en voz alta. Pero cuidado, después de verlo, ya no podrás esconderte de ti mismo. Elige con sabiduría. Nos vemos en la próxima inmersión, en silencio, pero nunca en soledad.